Bien, saludos, profe Galarza. Hoy vamos a hablar acerca de los mejores libros de historia universal, pero la condición es que pertenece a un autor, el libro que voy a mencionar, y no a una editorial, ¿ya? Y si bien es cierto, no abundan los historiadores que resumen toda la historia universal, pero sí hay una cantidad suficiente para poder mostrar. Solo por ser el padre de la historia, voy a mostrar a continuación al famoso historiador griego Heródoto. Aquí está el tomo. Él escribe los 9 libros de la historia, ¿no? Si Heródoto divide la historia en 9 tomos, es porque hace mención a las 9 musas. Y la historia tenía una musa, la famosa Clío, que también lo cita Homero en el primer canto de la Ilíada. Heródoto está considerado como el padre de la historia, ¿ya? Para los griegos, hablando un poco de Heródoto, para los griegos las guerras médicas entre los griegos y los persas daba inicio a la nueva historia. Para los griegos, el derrotar a los persas era el inicio de una nueva historia. Ya haremos un contenido especial hablando de las guerras médicas y de Heródoto con su libro Historia. El padre de la historia, aquí está Heródoto, ¿no? Es clave para poder entender los inicios de la historia, al menos para los griegos. Listo. De Heródoto, que habla sobre todo de las guerras médicas, y describe de manera ejemplar a los griegos y persas y los pueblos de la época antigua, pasamos al siglo XIX. Ya en el siglo XIX la historia tuvo, vamos a decir, una época de apogeo, ¿no? Pero el apogeo apareció en el siglo XVIII con los Ilustrados. El mismo Voltaire, el famoso autor del Diccionario Filosófico, escribió una especie de historia de las costumbres de Europa, que es como una historia universal, que en otra ocasión voy a mostrar el libro. Pero eso fue en el siglo XVIII, los Ilustrados, ¿no? Los Ilustrados se preocuparon mucho por la historia universal. Ya había mucho que contar. Ya la historia se estaba dividiendo en edades, edad antigua, media, moderna y contemporánea. Bien, en el siglo XIX, uno de los grandes historiadores es el famoso Jacobo Burckhardt, tal vez el mejor historiador del siglo XIX. Y él escribe en este libro Reflexiones de la historia universal. Ya se le puede conseguir. El famoso Jacobo Burckhardt también tiene muchos estudios acerca de los griegos, que por ahí lo tenemos, ¿no? De los griegos. Era un erudito del mundo antiguo, pero nos regala las reflexiones de la historia universal. Clave para poder entender cómo se pensaba de la historia en el siglo XIX. Famoso Jacobo Burckhardt. También era un experto en sociología. Bien, y en el siglo XX, recuerden que esta es primera parte. De Jacobo Burckhardt pasamos a Francia, ¿no? Los mejores historiadores, y acepto por supuesto que ustedes me contradigan, los mejores historiadores, al menos eso es lo que yo he visto, son franceses, ingleses y alemanes. También italianos, también rusos, también españoles y americanos. Pero la mejor visión de la historia universal, ¿no?, en mi modesta opinión, es de los franceses, alemanes e ingleses, sin ningún orden. Incluyo a italianos, ¿no? Y como complemento la visión de los rusos de la historia y la visión de los españoles, sin desmerecer a los americanos. Bien, Charles Seinovos, si bien es cierto, es un experto de la época de la Tercera República, posterior a la de Napoleón III, pero nos regala una historia universal. En un solo tomo resume toda la historia hasta la época de la Segunda Guerra Mundial, porque Seinovos vivió en esa época, ¿no?, allá por 1945. Entonces, en el siglo XX, el gran historiador francés Charles Seinovos también tiene, aparte, otro libro de historia universal en 4 tomos. Pero recuerden que el contenido de hoy es el mejor libro de historia en un solo tomo, que lo estoy mostrando. Ya en otra ocasión mostraré libros de historia universal de varios tomos, pero hoy es de un solo tomo. Bien, de Charles Seinovos pasamos a España. En España sobresalen varios historiadores, uno de ellos Ballesteros, pero en esta ocasión muestro a José Luis Romero, una historia universal, ¿no? Este libro lo he leído incontables veces. Es bastante resumido, pero José Luis Romero es muy conocido en España, trata muchos temas de mitología, experto en Edad Media y por supuesto nos regala una historia universal. En mi contenido acerca de los mejores libros de historia del Perú, menciono que para escribir un libro de historia del Perú
se requiere entre 15 y 20 años, más o menos. Para escribir un buen resumen de Historia Universal, bueno, se requiere creo que toda una vida, porque son muchos documentos que hay que leer, cartas, documentos, etc. Bien, entonces José Luis Romero con Historia Universal. Vamos con 4 libros. Bien, este libro tiene una historia bien curiosa. Breve Historia del Mundo de Ernest Gombrich. El autor es un experto en historia del arte. Es un alemán, o mejor dicho, austriaco, pero también sabía inglés. Entonces traducía libros del inglés al alemán o del alemán al inglés. Entonces una vez este experto en historia del arte le piden que haga una traducción de Historia Universal para niños, ¿no? Del inglés al alemán. Y cuando él traduce el libro, el autor Gombrich se cuestiona y dice, pero yo puedo escribir una mejor Historia Universal. Y comienza a escribir un libro de Historia Universal, ya es un clásico, he visto que lo están vendiendo nuevamente, se ha reeditado, y sí, tendría que leerlo, Una breve historia del mundo, de fácil lectura, ¿no? Pero es bien curioso, él se dedicaba a escribir historia del arte, traducía libros del inglés al alemán, le piden que traduzca un libro de historia y se da cuenta que él puede escribir un libro mejor. Entonces hay que animarnos de escribir sobre historia. Bien, breve historia del mundo, reeditado. Luego tenemos a Philip Ballot, americano. Él nos regala una historia de la civilización. Ya, aquí está, historia de la civilización. Como dice el autor, desde el Neolítico hasta la Europa contemporánea, ¿no? Este libro también se lee en un tirón, es una buena síntesis de toda la historia universal. De toda la historia universal. Bien. Y para iniciados tenemos Historia del Mundo para Dummies. No hay que desmerecer, esta editorial escribe sobre todos los temas, pero aquí se le pide al historiador Peter Haugen que haga una historia del mundo, ¿no? Yo particularmente tengo como una especie de obsesión o manía de leer incontables libros de historia universal, sea de grandes editoriales, que en otro contenido hablaré de ellos, o sea de grandes historiadores. Y este libro, sí me lo leí creo que en un tirón, es también de fácil lectura y siempre un libro de historia universal complementa otro libro, ¿no? Es una falacia, es una utopía creer que en un solo libro puedes encontrar toda la historia universal. Es una falacia, ¿no? Cada libro es como un rompecabezas. Entonces, si la historia universal es como un gran rompecabezas, cada libro es como una pieza. Pero este cuadro de la historia universal es infinito. Entonces, Historia del Mundo para Dummies de Peter Haugen, ¿no? De fácil lectura, con imágenes. Aquí está. Recuerden que esta es primera parte y la condición es toda la historia universal. Digo esto porque me han escrito, cuando hice mi contenido de Historia del Perú, me han escrito y me han dicho, pero te falta mencionar, por ejemplo, de Historia del Perú, a William Prescott. William Prescott es un erudito en historia de la invasión y él titula La conquista del Perú, pero Prescott no recopila toda la historia del Perú, solo una época. ¿Ya? Entonces, si por ahí me escriben, profe, pero faltan tal libros, entonces puede ser que ese historiador solo escribe una época, o puede ser que el historiador, de repente lo voy a tratar en el segundo contenido, porque estos son en varias partes. Y bueno, en mi contenido de Historia del Perú, señalo que uno de los mejores libros es de Clement Marca, ¿no? En mi Instagram, Heracles Galo, hago una mención de él, y en mi canal, en este canal, acerca de Clement Marca. Incluso muestro el libro. Y nuevamente, los ingleses salen a relucir. Herbert Wells, o más conocido como H.G. Wells, Breve Historia del Mundo. Y tengo que decir nuevamente que algo tienen los ingleses, que su libro de historia, en este caso universal, te atrapa. Yo recuerdo cuando menciono a H.G. Wells, me dice, profesor, pero él es el autor del Hombre Invisible. Sí, él es el autor del Hombre Invisible, él es el autor de La Máquina del Tiempo, llevada al cine, y de muchas obras más. Es un pensador, es un polígrafo, es un personaje que domina varios conocimientos y nos regaló
una breve historia del mundo. Tal vez el libro que he leído más veces. Ahora de repente que lo veo, me voy a animar a leer seguramente nuevamente, ¿no? Cada capítulo que trata es como si tú, eso me han contado y yo lo he experimentado, es como si estuviera viendo una película. El único problema es que H.G. Wells solamente trata hasta los preludios de la Segunda Guerra, porque allí ya él tenía una avanzada edad. Entonces aquí tenemos al gran H.G. Wells con breve historia del mundo. En todo caso, podemos decir que los historiadores ingleses, como Wells, con la facilidad de su idioma y con ese libre pensamiento, ¿no?, de los que caracterizan a los ingleses, hacen que su lectura sea fluido, sea rápido. En cambio, cuando se lee a un historiador alemán, que escribe varios tomos, su historia es, vamos a decir, crítico, ¿no?, muy crítico. Y la del francés también es de fácil lectura. Listo. Entonces, breve historia del mundo de H.G. Wells, a quien yo considero como el mejor libro de historia universal, al menos en este contenido. Va uno. Para iniciados, Historia del mundo de Peter Haugen. Ahí está. Me han pedido que ponga los títulos en mi canal, lo voy a poner. Aquí van dos. Breve historia del mundo o historia del mundo de fácil lectura, como dicen, ¿no?, para dummies, para iniciados. Historia de la civilización desde el Neolítico hasta la Europa contemporánea. Imaginen resumir toda la historia en un solo tomo, labor titánica. Breve historia del mundo de Gombrich, el autor que se dedicaba a traducir y a escribir libros de historia y se dio cuenta que él podría ser un buen libro de historia universal. José Luis Romero, Historia Universal, uno de los libros más delgaditos que se lee fácilmente también. Seinovos, Historia de la Civilización, el famoso Charles Seinovos. Reflexiones de la Historia Universal de Burckhardt y El padre de la historia, Heródoto. Un libro magistral, uno se pierde en la literatura del libro de Heródoto, los 9 libros de la historia. Este libro está considerado como el primer libro de historia y a su autor como el padre de la historia. Por ahí me pueden decir, profesor, pero ¿y Tucídides? Claro, Tucídides, que escribe La guerra del Peloponeso, que en otra ocasión hablaré, él trata acerca de una guerra civil entre Atenas y Esparta. Y es más, vamos a decir, analítico, ¿no? Te habla más de causas y consecuencias. Por eso se le considera al padre de la historia científica, pero Heródoto es como si estuviera escribiendo una novela, pero no es novela, es historia. Y cerramos esto con un libro de miniatura, Historia del mundo. Prontuario de Historia Universal, para todos los gustos y tamaños. El autor es Gómez Tabanera. Toda la historia en tus manos. Hasta aquí entonces nuestro primer capítulo de los mejores libros de Historia Universal, no se olvide, en un solo tomo. Me han pedido ya para despedirme, cuando hice mi contenido de Historia del Perú, que si podía yo comparar cada libro o cuál es la visión de los autores. Normalmente un autor que escribe ya sea una historia del Perú completa o historia universal, se deja llevar por su libre pensamiento. Porque si tú fijas tu historia, ya sea bajo una posición, vamos a decir, teocéntrica o materialista, como que restringes la historia. En la historia tienes que tener la mente amplia. Pero no se preocupe, porque eso me anima a hacer un contenido acerca de posturas de historiadores de izquierda, ¿no?, los materialistas dialécticos, los del centro, los de la derecha, sí, pero en otra ocasión. Hasta aquí entonces los mejores libros de Historia Universal. Permiso, muchas gracias.